Buenas noches. La semana pasada comenzamos a hablar en nuestro programa sobre la Eucaristía, uno de los 7 sacramentos, tal vez uno de los más importantes, porque allí está el mismo autor de la gracia, como decíamos, la presencia real de Jesús en el pan y el vino transformado en su cuerpo y en su sangre. Esta transformación se hace en la celebración de la Santa Misa. Pero, ¿qué es la misa? ¿Por qué tenemos que ir a misa? ¿No? ¿Por qué inclusive es una obligación ir a misa? ¿Qué es lo que ocurre en cada una de las celebraciones de la misa? Bienvenidos a Cuestión de Fe. Estamos en esta noche en Cuestión de Fe. Como decíamos en la introducción, vamos a continuar hablando sobre la Eucaristía, pero acercándonos a la realidad de la misa. La celebración de la misa, que muchas veces podemos tenerla como una obligación, no entender cuáles son los signos que se realizan, no introducirnos verdaderamente en ese misterio de lo que ocurre en el momento de la consagración, donde el pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Por eso vamos a ir acercándonos de a poco a esta realidad en esta noche en el programa, y vamos a comenzar viendo este video que hace referencia precisamente a la importancia de la Eucaristía y sobre todo a la celebración de la Santa Misa. Cuanto más vivamos de la Eucaristía, más la sociedad percibirá que lo verdaderamente importante es Dios y nada más que Dios. Él ha dicho: este es mi cuerpo, tomad y comed. Mientras que nuestras palabras pueden ir y venir y dejar de ser, la palabra de Dios nunca pasa. En la base de la estructura de la Santa Misa, nosotros descubrimos aquello que Jesús hizo. Porque la Eucaristía es el gesto supremo del amor de Cristo. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Cuando nos acercamos a celebrar la Santa Misa, nos hacemos conscientes de que estamos actualizando en su forma exterior las acciones que Jesucristo realizó y encomendó a sus apóstoles en la última cena. Es cierto que para comprender la Eucaristía no nos podemos quedar solo con la última cena. Es indispensable proyectar la última cena a la acción en la que Jesús estaba pensando en aquel momento y a la que se encaminaba la última cena, la acción de su muerte redentora en la cruz y de su resurrección gloriosa, su Pascua. En la base de la estructura de la Santa Misa, nosotros descubrimos aquello que Jesús hizo, la cena de los judíos. Pero unida íntimamente a esta cena de los judíos, descubrimos en la Santa Misa otro elemento que está también vinculado a lo que fue el obrar de nuestro Señor. Jesús iba a las sinagogas a rezar, y en la sinagoga participaba en aquella liturgia de la palabra que hacían los miembros del pueblo de Israel. Muy pronto, los cristianos perseguidos por las autoridades judías, los mismos que habían perseguido a Jesús, se vieron obligados a no ir más a la sinagoga. Allí los apaleaban, allí los expulsaban, y tener que hacer esa liturgia de la palabra en sus casas. Y comenzaron a unirla íntimamente a lo que eran los elementos originales que Jesús había introducido en la cena judía, en la cena pascual judía,
en la última cena con sus discípulos. La celebración de la misa, que le llamamos también Eucaristía, como la presencia de Jesús real en el pan consagrado. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias. Eso quiere decir la palabra Eucaristía, y es que en cada misa hacemos una acción de gracias por nuestra vida, por lo que Dios nos ha dado y sobre todo por esta presencia de Jesús. La misa que decimos es auténticamente sacrificio y banquete, y es lo que vamos a estar viendo también en esta noche. Es banquete porque es la cena del Señor, donde Jesús se nos da como alimento, como un anticipo del banquete celestial. Pero también en cada misa se vuelve a realizar el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús que vuelve a morir y a resucitar por nosotros para darnos vida eterna. Por eso en este video de 3 minutos vamos a ver más concretamente entonces qué es la Santa Misa. La Santa Misa no es solo una oración en comunidad o juntarse a cantar himnos. La Santa Misa es mucho más que esto. Pero para poder entender esto tenemos que establecer unas verdades básicas primero, y lo haremos en 3 pasos. Primer paso: comprendamos qué es el sacrificio. Cuando sentimos algo lo expresamos de alguna forma verbal o por señas. Así es como identificamos a alguien que está enamorado o que está enojado. Por ejemplo, sus sentimientos tienen expresiones muy diferentes. En la religión igual. Aquí también vemos que de muchas maneras el hombre expresa lo que está en su interior. El ejemplo más importante de estos son los sacrificios. El sacrificio es un regalo precioso de Dios. El sacrificio busca expresar que Dios es importante para nosotros, que Él está en el primer lugar de nuestras vidas. Dios naturalmente no necesita ningún sacrificio, pero nosotros sí lo necesitamos, porque pertenece a nuestra naturaleza para poder expresar lo que llevamos dentro. Bueno, esa es la idea del sacrificio. Paso 2. ¿Qué tipo de sacrificios encontramos en nuestra religión? Bueno, en el Antiguo Testamento encontramos diferentes sacrificios. El sacrificio de Abel, de Abraham, de Melquisedec. Y luego están todos los sacrificios por instrucción de la ley de Moisés. El propósito de estos sacrificios es expresar que Dios está en el lugar más alto, y como la humanidad peca colocando todo por encima de Dios, muchos sacrificios han tenido el propósito de restaurar el orden correcto y exaltar a Dios en el lugar al que pertenece. Estos sacrificios tenían un carácter expiatorio, suficiente con los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también encontramos el sacrificio, pero solo uno, el que fue ofrecido por Jesús en la cruz. En la cruz, Él dio su vida en expiación por los pecados de la humanidad. Su obediencia amorosa supera la desobediencia sin amor del hombre pecador. Por su sacrificio, Cristo restaura el orden correcto y la relación entre Dios y el hombre. Ahora, ya que el sacrificio de Jesús es absolutamente perfecto, no más sacrificios son necesarios o requeridos. Su sacrificio es el único y necesario en la nueva alianza. Bueno, ahora entendemos qué es un sacrificio y qué tipo de sacrificios había. Y que el sacrificio de Jesús es tan perfecto que no se necesitan más sacrificios. Sigamos con el punto número 3. La mayoría de las personas tienen una noción básica de lo que es la Santa Misa, pero solo unos pocos parecen conocer que se le llama el sacrificio de la Santa Misa. Pero espera un momento, ¿no acabamos de decir que después del perfecto sacrificio de Cristo, los sacrificios ya no eran necesarios e inclusive legítimos? Correcto, pero el sacrificio de la Santa Misa no es un nuevo sacrificio, sino que se mantiene como el único sacrificio de Cristo que se hace presente entre nosotros. Y así es como se explica mejor. En la Santa Misa, pan y agua son transformados en el cuerpo y sangre de Cristo. Entonces Jesús está verdaderamente presente bajo la apariencia de pan y vino. A esto le llamamos, como ya sabemos, la presencia real.
Pero el pan y el vino en la misa son consagrados por separado. Así que por el orden del signo, el cuerpo y la sangre de Jesús son separados durante la consagración. Ahora, cuando un cuerpo se separa de su sangre, significa la muerte. Y así en la misa, cuando el cuerpo y la sangre de Jesús se hacen presentes, pero por separado, esto significa su muerte. La misa es una representación sacramental de la muerte de Cristo en la cruz. Por supuesto que Jesús no está sufriendo de nuevo. Eso no sería posible porque ahora Él está glorificado. Pero de una forma sacramental Jesús se hace presente en el altar como quien ha muerto por nosotros. Esto exactamente es la misa, la presencia del sacrificio de la cruz. Rezar y cantar con otras personas es bonito, pero esto no es nada en comparación con lo que nos encontramos en el centro de la misa, la obra de la salvación de Cristo en la cruz. A través de la representación sacramental de su muerte, Él nos permite experimentar en gracia lo que Él ha ganado en la cruz. En la Santa Misa se promulga la salvación y sus efectos que se aplican a nosotros. Esto es lo que hace a la Santa Misa tan especial y absolutamente espectacular. En este video un poco acentuábamos en qué es la misa en relación a este aspecto del sacrificio, ¿no? De que Jesús vuelve a morir y resucitar para nosotros, pero no tenemos que olvidarnos que también es una auténtica fiesta. Es una fiesta donde nos encontramos con Dios, es una fiesta donde nos encontramos con nuestros hermanos, donde nos reunimos como comunidad en torno a Jesús, donde nos hacemos uno con Jesús, ¿no? Y por eso mismo también, de ahí viene la palabra misa, recibimos la misión, somos enviados a anunciar esto que vivimos y que celebramos a todos nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué hay que ir a misa? Cada uno tiene seguramente más de una razón y algunos probablemente no encuentren ninguna razón y por eso no va a misa. Por eso vamos a ver este video que lo realizó una universidad para sobre todo incentivar, animar a sus alumnos a ir a misa, dando algunas razones de por qué es importante, por qué nos hace bien, por qué tenemos que ir a misa. Oye, ¿y tú por qué vas a misa? La verdad, compadre, no tengo idea. Porque ahí lo adoro. Para encontrar respuestas. Porque hace mucho por mí. Porque no cuesta nada. Para darle sentido a lo que hago. Porque me recarga las baterías. Porque pido ayuda. Porque me estás esperando. Porque se entregó hasta la muerte por mí. ¿Y por qué no? Cada uno puede pensar entonces más de una buena razón por la cual ir a misa. Probablemente uno de los esquemas que tenemos que cambiar en nuestro pensamiento muchas veces es de pensar o suponer que vamos a misa porque le damos algo a Dios, ¿no? Porque tenemos que retribuirle algo a Dios. Y en verdad nosotros en la misa es mucho más lo que recibimos que lo que nosotros podemos darle a Dios. Entonces, hasta por una cuestión de conveniencia, de saber que necesitamos, ¿no? que verdaderamente Dios nos llena y nos fortalece, es tan importante por eso poder no solamente celebrar la Eucaristía, sino también recibirlo a Jesús sacramentado. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos en Cuestión de Fe vamos a seguir hablando de la celebración de la Santa Misa, que es cómo se celebra una misa. Vamos a la pausa y seguimos en Cuestión de Fe.
Estamos en Cuestión de Fe. En esta noche seguimos hablando sobre la Eucaristía, como lo estamos haciendo en nuestros programas, pero concretamente de la celebración por la cual el cuerpo y el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre, que es la Santa Misa, ¿no? Vamos a acercarnos a través de este video que fue producido para la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid del 2011, que intentaba explicar, así como vimos hace algunos programas sobre el sacramento de la reconciliación, tratando de acercarnos a algunos aspectos importantes de la celebración de la Santa Misa. Vemos el video. La Eucaristía es el suceso, el evento central de toda la historia. Jesucristo, al final de su vida, vive un acontecimiento que se desarrolla en 3 tiempos. Ese único acontecimiento es al que nosotros llamamos Pascua. Y en esa Pascua están el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. 3 etapas que en realidad son un único momento de la vida de Cristo. Última Cena, muerte de Cristo en la cruz, resurrección. De la misma manera que podríamos decir un número de 3 cifras, son un solo número, aunque hay decenas, centenas y unidades. En el Jueves Santo, Él adelanta la muerte que va a sufrir en el Viernes Santo. Pero dice, no es que me hayan cogido, no obran contra mi libertad, sino que yo soy el que libremente se ha entregado. Está diciendo y celebrando ya con su cuerpo roto y su sangre derramada en aquella cena pascual, está adelantando lo que va a suceder al día siguiente. Y hay un tercer momento. Esa muerte de Cristo, la muerte nosotros la vivimos como separación. Por eso nos resulta dolorosa. Ya no podré estar ni convivir con aquella persona con la que me separa la muerte. Sin embargo, Jesucristo hace que esa muerte suya vivida sea un momento más de unidad, un elemento mayor de unidad. La muerte de Cristo no va a significar separación, sino comunión. Por eso Él da su cuerpo como alimento, porque Él va a resucitar. En el Jueves Santo se compendia todo lo que va a suceder. Este único hecho pascual de Cristo es lo que celebramos en la Eucaristía y es el hecho histórico central que atraviesa la historia, la marca y hace un antes y un después de Cristo. Jesucristo, al final de esa cena, de la última cena, dice: haced esto en memoria mía. En ese momento Jesucristo está entregando a la Iglesia ese tesoro, esa perla, esa joya que es todo su misterio pascual, todo su amor con los hechos de la muerte y resurrección. Cuando lo recibe la Iglesia, lo que ocurre es que recibe una joya y le tiene que poner un estuche. ¿Cómo vivir ese triduo pascual? ¿Cómo vivir esa Pascua? Y entonces ese estuche es lo que nosotros llamamos la institución. Para entender qué es la misa, hace falta entender que es algo institucionalizado, un modo de vivir que es establecido, que es siempre más o menos igual, que obedece a unos cánones, que tiene unas formas. Pero esa institución no es algo frío, formal, vacío, en el que solo se obra por fuera, sino que es el modo en el que Cristo, la persona de Cristo, se nos da a los hombres. Por eso, en la Eucaristía, en la misa, en la liturgia eucarística, hay 2 grandes mesas. Una mesa que es el ambón y otra el altar. En esta institución, Cristo, hecho palabra, se me da. Cristo me da su verdad, su enseñanza, su consejo, su revelación, y eso a través de la boca de Cristo, que es la Iglesia, anuncia su Evangelio cada día, de nuevo, desde cada una de las misas. Y por otro lado, el altar. El altar es donde no se me da Cristo palabra, sino donde se me da Cristo carne, Cristo vida. Hay un tercer altar. El tercer altar es el corazón de cada uno. Benedicto XVI insiste mucho en que comulgar no es comer un pan,
no es comer ni siquiera algo, sino que comulgar es un gran encuentro entre dos personas. Cristo me acoge a mí, sabiendo quién soy y cómo soy, y yo acojo a Cristo conociendo su enseñanza, su fuerza y su persona. Para comulgar bien es preciso dos condiciones o dos notas. Una es tradicionalmente y por respeto y por cuestiones históricas, pero que es la de hacer un ayuno durante 1 hora antes. Y por otro lado, la otra que es obvia, puesto que la comunión es fundirme con la persona de Cristo, es decir, tú eres mío y yo soy tuyo. Si hay algún acto de la vida pasada con el que he roto con Dios, algún pecado importante, pues es lógico que antes de acercarme a comulgar, pues deberé confesarme. Todos los cristianos tenemos una cita que es dominical, el día de la resurrección de Cristo. La Iglesia ha querido, como madre, igual que una madre manda a su hijo, oye, todos los días merienda, ¿no? O todos los días tienes que desayunar. La Iglesia, por la necesidad que tenemos, consciente de nuestra debilidad y de nuestra contingencia y de las piedras que vamos encontrando en el camino, nos dice, todos los domingos únete a Cristo, alaba al Padre, escúchale en la palabra, adórale y recíbele en la Eucaristía si puedes. Y entonces, todos los domingos la Iglesia nos invita y nos pide que asistamos a la misa para poder así vivir de verdad una vida cristiana. El catecismo es el que nos va a hacer el compendio de todo lo que hemos querido decir. Recogiendo unas palabras del Vaticano II, del concilio, dice, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Es cada misa el mismo sacrificio de Cristo. Si nosotros vamos a una fábrica de tuercas, cada una de las tuercas que de allí salen decimos que son la misma tuerca, pero cada una de ellas es numéricamente distinta. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta son la misma, pero son distintas. Cada una llevaría un número. Sin embargo, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, de la misa, siempre es el mismo, numéricamente es el mismo. No es que sean misas iguales, no es que sean repeticiones, no es que Cristo vuelva a morir hoy al celebrar la misa, sino que ese mismo misterio pascual que Cristo vive se hace presente y se realiza tal y como ocurrió en el mismo momento del Calvario, en el año 30. En la misa el tiempo y el espacio saltan por los aires. Ya se ha desordenado. El pasado ocurre en el presente y el pasado está presente en el ahora. Y el espacio también se ha movido. En el prefacio decimos, el Señor esté con vosotros. Ese vosotros se refiere a toda la humanidad, no solo las personas que están en ese momento en la Iglesia. Levantemos el corazón y levantarlo ¿hasta dónde? Hasta el cielo, porque las personas que ya están viviendo, gozando de Dios en el cielo, también están presentes en cada Eucaristía. Y por último decimos, hacemos una referencia a los ángeles, porque no solo toda la humanidad, no solo todo el cielo, sino que también toda la corte celestial, todos los ángeles, todos van a estar allí en ese momento de la consagración, cuando revivimos el misterio pascual. De esta manera entonces nos vamos acercando un poco más a la importancia de la celebración y de la participación en la misa, ¿no?
Seguramente quienes hemos ido a catequesis y también hemos tenido alguna participación en algún momento de la iglesia, recordaremos más de un tema musical que hace referencia a la Eucaristía, ¿no? Porque como Jesús está presente en la Eucaristía, entonces también de alguna manera todas nuestras canciones, nuestros himnos, muchos de ellos por lo menos, hacen referencia de una manera importante a esta presencia. Vamos a escuchar este tema adaptado a nuestro tiempo, que es un tema muy antiguo, que seguramente muchos lo recordarán, que se llama Oh Buen Jesús, y que, bueno, tiene como objetivo esto: alabar, adorar la presencia de Jesús en la Eucaristía, la presencia de Jesús en el altar. Jesús, yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel celestial. Pastor, amable y fino amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de solo de tu amor. Dulce maná y celestial comida, gozo y salud de quien te come bien. Ven sin tardar, mi Dios, mi luz, mi vida. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Desciende a mí hasta mi pecho, ven. Seguramente muchos habrán recordado este tema musical, que es muy lindo y que de alguna manera a través de este video está también adaptado a nuestro tiempo. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a seguir acercándonos a la importancia de la celebración de la misa y de la participación, también con la palabra del Papa Francisco y un poco introduciéndonos en qué es lo que ocurre realmente cuando el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. La pausa y seguimos en Cuestión de Fe.
Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la celebración de la misa. El momento más importante de la misa es el momento, como hemos dicho, en que se realiza la consagración. El sacerdote repite las palabras de Jesús pronunciadas en la última cena y de esa manera se produce lo que se llama la transustanciación. El pan deja de ser pan y su sustancia cambia al cuerpo de Jesús, y el vino en sustancia deja de ser vino para transformarse en la sangre de Jesús, más allá de que permanecen los accidentes. ¿Cómo es esto? Tratamos de verlo en este video a continuación. Viajando por el ancho mundo, nos encontraremos con gente de colores y razas diferentes. Aún dentro del mismo grupo étnico descubrimos distintas tonalidades en los ojos y cabellos. Unos son gruesos y otros delgados, altos o bajos. A pesar de tantas diferencias, nadie puede negar que todos son hombres. Esos colores y esas formas son los accidentes. La sustancia, lo sustancial, es la naturaleza humana. Esa distinción entre sustancias y accidentes es clave para comprender lo que ocurre en la consagración del pan y el vino en la Santa Misa. Los accidentes, el olor, el sabor, el color, permanecen antes y después, pero la sustancia cambia. Cuando el sacerdote dice, «Esto es mi cuerpo», la sustancia del pan desaparece y deja paso a la sustancia de Cristo, es decir, a su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y lo mismo sucede con el vino eucarístico. El Concilio de Trento, reunido para fijar la doctrina católica frente a los errores protestantes, llamó a ese admirable cambio de sustancia transustanciación. Significa que la presencia del Señor en la Eucaristía no es meramente simbólica o virtual, como pretendía Calvino, sino real. Es el mismo cuerpo que nació de la Virgen María y padeció en la cruz. Y esa presencia real se da también en las partículas que puedan desprenderse del pan y en la más pequeña gota de vino una vez consagrados. El mismo Dios se esconde entonces bajo apariencia de pan y vino, pero ¿por qué se quedó con nosotros en forma de alimento? ¿No podía hacerlo en imagen, fotografía o escultura? ¿Acaso quiso que al comerle lo asimiláramos en nuestro organismo como un manjar cualquiera? No, su amor va mucho más lejos. Este alimento es superior a quien lo recibe. No lo asimilamos nosotros a Él, sino que es Él quien quiere asimilarnos, elevarnos a su divinidad. Ardientemente desea nuestra unión, comunión con Él, y de algún modo también con su cuerpo místico, que es la Iglesia. Por eso la Eucaristía está en la base del amor. Con ella nos unimos a nuestros hermanos en el interior de Cristo, en quien no caben odios ni divisiones. A quien dude, le responde Santo Tomás en su himno a la Eucaristía: la vista, el tacto, el gusto, en ti se engañan, pero no hay nada más verdadero que esta palabra de verdad. Hay un acontecimiento muy importante, un hecho muy importante y una dimensión a tener en cuenta, lo que veíamos en este video explicando qué ocurre en la misa, que es el hecho de que cuando recibimos la Eucaristía, nosotros cualquier alimento, como escuchábamos en el video, somos nosotros los que asimilamos el alimento. Bueno, cuando recibimos la Eucaristía es la importancia de que Dios nos hace más parecidos a Él, somos nosotros asimilados de alguna manera por Dios, y esto es muy importante porque al introducirse Dios en nosotros no es que
nosotros hacemos humano a Dios, sino que Dios nos diviniza, ¿no? Nos da el poder de ser un poco dioses, podríamos decir, porque Él se hace presente en nuestro interior. El Papa Francisco hace algunos meses, en sus habituales catequesis de los miércoles, se refirió a la Eucaristía, y una cosa muy importante que él dijo es cómo la Eucaristía nos reaviva en nuestra fe. Vamos a escuchar esto que decía el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy está centrada en la Eucaristía, corazón de la iniciación cristiana y fuente de la vida de la Iglesia. Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la misa nos ayuda a introducirnos en el misterio. En el centro encontramos el altar, una mesa preparada que nos hace pensar en un banquete. Sobre la mesa hay una cruz para indicarnos que en ese altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Él es el alimento que recibimos bajo las especies de pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios, mediante la que el Señor nos habla. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, realiza el memorial de la Pascua del Señor, en el que Cristo se hace misteriosamente presente y nosotros podemos participar, decimos comulgar, en su pasión, muerte y resurrección. Así la Eucaristía nos configura de modo único y profundo con Jesús, renovando nuestro corazón, nuestra existencia y nuestra relación con Él y con los hermanos. Y nos hace pregustar la comunión con el Padre en el banquete del reino de los cielos. Que la celebración de la Eucaristía mantenga siempre viva a la Iglesia y haga que nuestras comunidades se distingan por la caridad y la comunión. Muchas gracias. El Papa Francisco diciéndonos esto tan importante, ¿no? De que la Eucaristía nos hace pregustar de alguna manera del banquete celestial, del banquete divino, es como una especie de anticipo. Pero también corremos el riesgo de quedarnos solamente en algo meramente espiritual, ¿no? La Eucaristía también tiene que ver con nuestra vida y tiene que poder llevarse y notarse en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación, por ejemplo, con los demás. El Papa Francisco en una de sus catequesis también hacía referencia a 3 indicadores, ¿no? De esos efectos de la Eucaristía en nuestra vida cotidiana. Lo vemos. Queridos hermanos y hermanas, nos preguntamos qué relación tiene la Eucaristía con nuestra vida. Hay algunos indicadores concretos que nos ayudan en este sentido. Si vivimos bien la Eucaristía, un indicador es cómo nos relacionamos con los demás. A Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, los problemas y preocupaciones. En la Santa Misa nos encontramos con muchas personas, pero las vemos en verdad como hermanos y hermanas. La Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, viendo en ellos el rostro de Jesús. O más bien cuando salimos de misa, criticamos a uno o al otro de cómo estaba vestido o esto o aquello. Un segundo indicador es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores. Y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Porque el primer acto que hacemos cuando entramos a misa es decir, confieso que soy pecador y pedir perdón por los pecados. Si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Y un último indicador es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús. Es la obra y el don de Cristo presente allí, que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su vida. Invito a todos a vivir la Eucaristía con espíritu de fe y oración, sabiendo que quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre
tendrá la vida eterna. Muchas gracias. Es muy importante esto que nos decía el Papa porque, como indicábamos antes de ver este video, muchas veces podemos correr el riesgo de transformar la Eucaristía en algo meramente individualista, ¿no? En algo solamente espiritual, desencarnado, como que no tiene nada que ver con nuestra vida. Y en realidad la Eucaristía, los tres indicadores que decía el Papa, esta relación con los demás, esta capacidad de perdonar y el hecho de la coherencia de vida, ¿no? De lo que celebramos en la Eucaristía, poder llevarlo a nuestra vida, nos tiene que transformar sobre todo en nuestra relación con los demás, ¿no? Una de las cosas que a veces escuchamos por parte de la gente es que yo no voy a misa porque está lleno de pecadores, y lo veíamos en el video anterior que la Eucaristía es precisamente para los pecadores, porque es la forma en que Jesús tiene para alimentarnos, para también sanarnos, ¿no? El Papa lo ha dicho insistentemente, ¿no? Que a través de la Eucaristía, a través de su cuerpo, Jesús lo que quiere precisamente es poder elevarnos, poder fortalecernos para que en este camino de la vida lleno de dificultades, de debilidades, de problemas, podamos tener también siempre esa asistencia de Dios. Pero para eso es muy importante poder participar de una manera consciente en la misa, sin estar mirando todo el tiempo el reloj a ver cuándo se termina la misa. Esto mismo es lo que decía el Papa en una de sus homilías en las misas de la mañana, tratando de mostrarnos cómo cuando vamos a misa en realidad nos introducimos en un tiempo que no es propio, sino que es un tiempo misterioso, que es un tiempo propio pero de Dios. Vamos a escuchar esto que decía el Papa. Cuando noi celebriamo la messa, noi non facciamo una representazione dell'ultima cena. No, non è una representazione, è un'altra cosa. Es propio l'ultima cena. Cuando nosotros celebramos la misa, no hacemos una representación de la última cena. No, no es una representación. Es otra cosa. Es justamente la última cena. Una teofanía. Es justamente vivir de nuevo la pasión y la muerte redentora del Señor. Es una teofanía. El Señor se hace presente sobre el altar para ser ofrecido al Padre para la salvación del mundo. Nosotros escuchamos o decimos, yo no puedo ahora, tengo que ir a misa, debo ir a escuchar la misa. Si partecipa. E si partecipa in questa teofanía, in questo mistero della presenza del Signore fra noi. La misa no se escucha, se participa. Y se participa en esta teofanía, en este misterio de la presencia del Señor entre nosotros. O del Via Crucis che facciamo in Settimana Santa, no, non è lo stesso. Quella è una representazione, questa è una conmemorazione reale. Y no es lo mismo, por ejemplo, que el pesebre viviente que hacemos en las parroquias en Navidad o del Via Crucis que hacemos en Semana Santa. No es lo mismo. Aquella es una representación. Esta es una conmemoración real, es decir, una teofanía. Dios se acerca y está con nosotros, y nosotros participamos en el misterio de la redención. ¿Cuántas veces nosotros contamos los minutos? Apenas mezz'ora devo andare a messa, pero tengo apenas media hora, tengo que ir a misa, un poco de tiempo para cumplir. Esa no es precisamente la actitud que nos pide la liturgia. La liturgia. La liturgia è tempo di Dio e spazio di Dio. La liturgia es tiempo de Dios y espacio de Dios, y nosotros tenemos que meternos allí, en el tiempo de Dios, en el espacio de Dios, y no mirar el reloj. La liturgia è proprio entrare nel mistero di Dio. La liturgia es justamente entrar en el misterio de Dios, dejarnos llevar al misterio y ser en el misterio. Essere nel mistero. Per esempio, io sono sicuro che tutti voi venite qui per entrare nel mistero, però forse qualcuno dice, io devo andare a messa a Santa Marta. Por ejemplo, yo estoy seguro que todos ustedes vienen aquí para entrar en el misterio, pero tal vez alguno dice, yo tengo que ir a misa en Santa Marta porque en la gira turística de Roma está el ir a visitar al Papa en Santa Marta. Nosotros nos reunimos aquí para entrar en el misterio.
Y esta es la liturgia, es el tiempo de Dios, es el espacio de Dios, es la nube de Dios que nos envuelve a todos. Muy importante esto que decía el Papa Francisco, ¿no? Podemos pensar que cuando realizamos la consagración, en realidad lo que estamos haciendo es como un recuerdo de algo que ocurrió hace 2000 años. Y el Papa decía, no es un recuerdo, es una memoria. La palabra memorial para los judíos tenía un sentido concreto, que es que en el memorial se vuelve a realizar lo que se había producido en el pasado, ¿no? Es como un tiempo presente que se prolonga y que se vuelve a actualizar cuando se realiza. Por eso es lo que explicábamos anteriormente, que en cada Eucaristía, en cada consagración, Jesús vuelve a morir y a resucitar, vuelve a entregarse, y de esta manera entonces es Jesús que está realmente presente en la Eucaristía. Vamos a ir a la pausa y cuando volvamos vamos a empezar a tratar de meternos en las partes de la misa, ¿no? En qué consiste cada una de las partes de la misa, para de esa manera también poder introducirnos en este misterio de una manera más significativa. La pausa y continuamos en Cuestión de Fe. Estamos en Cuestión de Fe en esta noche hablando sobre la misa. Nos puede pasar de que muchas veces vamos a misa o hemos ido a misa y en realidad no entendemos qué es lo que pasa, qué es lo que hace el sacerdote, por qué se dicen determinadas cosas, por qué todo está como regulado, y cuando en realidad la misa, que tiene un lenguaje simbólico, pierde lo que es el significado de lo que trata de realizar, entonces termina quedando en un rito vacío, ¿no? Que no nos llega y no entendemos por qué es. Vamos a ver este video de 3 minutos donde nos explica cuáles son en principio las grandes partes de la misa, qué es lo que ocurre en cada una de las celebraciones de la misa. Ordinariamente la Santa Misa se divide en 2 partes: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. La liturgia de la palabra está constituida por las lecturas. Las lecturas son textos seleccionados de la Biblia, y naturalmente el Evangelio que habla sobre Jesús es el elemento principal. En las lecturas escuchamos palabra de Dios, que es lo que Dios nos ha revelado en la historia de la salvación, y esto nos ayuda a conocer a Dios de una forma más profunda y nos enseña a llevar una vida buena y recta. La segunda parte, la liturgia eucarística, también gira alrededor de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios encarnada, hecha carne en Jesús, quien está verdaderamente presente en el altar bajo las especias del pan y del vino. Estas 2 partes son la división más común de la celebración litúrgica. Pero también hay otra división de Santa Misa, y es de esta forma. Hace 500 años vivieron 2 grandes santos, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, que pasaron la mayor parte de su tiempo reflexionando en nuestra vida cristiana. Y ellos observaron lo siguiente: nuestra vida espiritual progresa en 3 niveles: purificación, iluminación y la unión con Dios. Suena como budista, pero en realidad es católico. Y como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz atendían la misa todos los días, se les ocurrió que algo similar sucedía aquí: purificación, iluminación y la unión con Dios. Al inicio de la misa encontramos el tema de la purificación. Rezamos el Yo confieso ante Dios Todopoderoso y cantamos el Kyrie, o el Señor ten piedad. Luego tenemos la lectura de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son la luz del misterio de Dios en nuestra fe. Ellas nos iluminan. Y finalmente en el altar Jesús se hace presente, e incluso más, lo podemos recibir en la Santa Comunión. En la Santa Misa encontramos estados o niveles de nuestra vida espiritual: purificación, iluminación y la unión con Dios. Y solo por esta razón la Santa Misa es la mejor escuela de nuestra vida cristiana.
explicado acá en este video la misa dividida en 2 partes o en 3 partes, ¿no es cierto? La celebración, sobre todo cuando lo dividimos en 2 partes, la celebración de la palabra, la celebración de la Eucaristía, Dios que está presente a través de lo que decimos la mesa del altar de la palabra, que nos habla Dios en toda la primera parte de la misa, y en la segunda parte Jesús que se hace realmente presente a través de su cuerpo y de su sangre. Pero sabemos que la misa está compuesta de muchas otras partes, por eso en este video vamos a hacer un recorrido muy general sobre cada una de esas partecitas de la misa y qué es lo que hacemos en cada una de las celebraciones de la Eucaristía. Las partes de la Santa Misa. Ritos iniciales. Son ritos introductorios a la celebración que nos preparan para escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. Procesión de entrada. Llegamos al templo, nos preparamos para celebrar el misterio más grande de nuestra fe. El sacerdote celebrante se dirige hacia el altar mientras cantamos el himno o canto de entrada. Saludo inicial. Después de besar el altar y hacer la señal de la cruz, el sacerdote saluda a la asamblea. Acto penitencial. Pedimos humildemente perdón al Señor por todas nuestras faltas. En tiempo de Pascua, el acto penitencial se sustituye por la aspersión con agua bendita. La aspersión nos recuerda nuestro bautismo. Gloria. Con esta oración alabamos a Dios reconociendo su santidad, al mismo tiempo que muestra nuestra necesidad de Él. En los tiempos de Adviento y Cuaresma, esta oración se omite en señal de nuestra espiritualidad penitencial. Oración colecta. Es la oración que hace el sacerdote a Dios Padre en nombre de toda la asamblea. En ella recoge todas las intenciones particulares de la comunidad. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. En el Antiguo Testamento, Dios nos habla a través de la historia del pueblo de Israel y de sus profetas. Salmo responsorial. Meditamos rezando o cantando un salmo. Segunda lectura. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla a través de los apóstoles. Evangelio. El canto del Aleluya nos dispone a escuchar la proclamación del misterio de Cristo. Al finalizar aclamamos diciendo: Gloria a ti, Señor Jesús. Homilía. El celebrante nos explica la palabra de Dios. Credo. Después de escuchar la palabra de Dios, confesamos nuestra fe. Oración de los fieles. Rezamos unos por otros pidiendo por las necesidades de todos. Liturgia de la Eucaristía. Presentación de las ofrendas. Presentamos el pan y el vino que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Realizamos la colecta en favor de toda la Iglesia. Junto con estas ofrendas ofrecemos nuestros trabajos y esfuerzos. Prefacio.
Es una oración de acción de gracias y alabanza a Dios al 3 veces santo. Epíclesis. El celebrante extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo. Por medio de la acción del Espíritu Santo se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Consagración. El sacerdote hace memoria de la última cena, pronunciando las mismas palabras de Jesús. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Doxología. El sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Jesús por Cristo, con Él y en la unidad del Espíritu Santo. Todos respondemos amén. Padre nuestro. Preparándonos para comulgar, rezamos al Padre como Jesús nos enseñó. Comunión. Llenos de alegría nos acercamos a recibir a Jesús, pan de vida. Antes de comulgar, hacemos un acto de humildad y de fe. Nuestro acto de humildad y fe puede ser una reverencia o inclinación de la cabeza antes de comulgar. Oración después de comunión. Damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión. Ritos de despedida. Bendición. Recibimos la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por medio del sacerdote. Despedida y envío. Alimentados con el pan de la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos, llevando a Jesús en nuestros corazones. La buena nueva del reino de Dios, no tengan miedo, Cristo el Señor, guía los pasos del pueblo de Dios. El video que veíamos entonces con un recorrido en las partes de la Santa Misa, que en verdad, como decíamos anteriormente, la misa tiene un lenguaje simbólico y por lo tanto también cada una de estas partes, todo lo que hacemos en la misa, el pararnos, el sentarnos, las cosas que decimos, tienen un significado específico que trasciende lo meramente racional y bueno, y desde lo litúrgico precisamente nos ayudan a acercarnos a este misterio de Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa. La semana que viene vamos a seguir con la realidad de la Eucaristía, acercándonos ya no tanto a lo que hacemos en la misa, sino precisamente también a otras formas de vivir la Eucaristía desde la oración, como por ejemplo las adoraciones. Muchas gracias por habernos acompañado. La semana que viene nos encontramos para seguir hablando de la Eucaristía, una de las columnas de nuestra fe. Gracias.